Hola, en este video vamos a hablar de los hidratos de carbono. Vamos a ver características generales, algunos ejemplos, algo de la estructura y de las funciones. Empecemos con las características. Decimos que los hidratos de carbono son moléculas orgánicas biológicas. Recordemos que molécula orgánica significa que tienen átomos de carbono unidos entre sí, también unidos a átomos de hidrógeno. Y biológica significa que están formando parte de las estructuras vivas de las células, y que son las propias células las que pueden fabricarlos. Todos los hidratos de carbono tienen en su composición química átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos también presentan el elemento azufre, o el nitrógeno, o el fósforo. Todos los hidratos de carbono tienen en su estructura un grupo funcional muy importante, que es el oxidrilo, unido a sus átomos de carbono justamente. La presencia del grupo funcional oxidrilo le da a los hidratos de carbono una característica muy importante, y es que todos son hidrofílicos, es decir, muy afines al agua. Pueden interactuar con las moléculas de agua a través de un tipo de interacción particular conocido como puente de hidrógeno. Vamos a ver ahora cómo se clasifican. De acuerdo a su tamaño, hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Como ven, los hidratos de carbono más grandes se forman a partir de la unión de los más chiquitos. Dos monosacáridos forman un disacárido, varios forman un oligosacárido, y muchos monosacáridos unidos entre sí formarán un polisacárido. Vamos a ver cada uno de estos grupos con sus características más importantes. Empezamos con los monosacáridos. Estas moléculas tienen entre 3 y 7 átomos de carbono, pero nos van a interesar especialmente los de 6 carbonos o hexosas y los de 5 carbonos o pentosas, porque son los más abundantes y los que cumplen funciones biológicas más importantes. Tanto las hexosas como las pentosas se pueden ciclar, es decir, que esa cadenita de carbono se puede cerrar y formar un anillo. Veamos un ejemplo de hexosa, el más importante, que es la glucosa. Como verán acá, lo voy a señalar con el cursor, tenemos los carbonos numerados. Acá está el carbono 1, acá está el carbono 2, el carbono 3, 4, 5 y 6. Esos carbonos están unidos entre sí, como decíamos, acompañados de átomos de hidrógeno, de oxígeno, y está presente el grupo funcional oxidrilo acompañándolos. Es lo que hace que la molécula sea hidrofílica. Otro ejemplo importante es la ribosa, en este caso una pentosa. Acá los carbonos no están señalados, pero acá estaría el carbono 1, acá está el carbono 2, 3, 4 y acá está el carbono 5. Como ven, son dos moléculas parecidas, también tienen grupos oxidrilo. Y lo más importante de los monosacáridos es las funciones que cumplen. Una función fundamental para todos los seres vivos es que son fuente de energía, en particular la glucosa, pero cualquier otra molécula parecida también cumple esta función. ¿Qué significa esto? Significa que la célula puede romper la molécula, es decir, rompe las uniones carbono-carbono, eso libera energía, y esa energía se puede aprovechar de manera inmediata. Esto quiere decir que son fuente de energía. Pero además podemos decir que son fuente de materia, que significa que a partir de estas biomoléculas se pueden construir otras biomoléculas, como por ejemplo, decíamos antes, hidratos de carbono más grandes. Pasemos ahora a los disacáridos. Decíamos que un disacárido es un hidrato de carbono formado por dos monosacáridos unidos entre sí. Acá les muestro un ejemplo muy conocido, la sacarosa o azúcar común, que en este caso particular está formada por una glucosa y una fructosa, que es otro monosacárido importante. Lo que tenemos en gris es justamente la unión, que se llama unión glicosílica. Es la unión característica de los hidratos de carbono. Los monosacáridos se unen entre sí mediante la unión glicosílica. Lo importante de los disacáridos es la función. También funcionan como fuente de energía,
igual que los monosacáridos. Se pueden romper, la ruptura de las uniones carbono-carbono libera energía que la célula puede aprovechar. Pasemos ahora a los oligosacáridos. Un oligosacárido es un hidrato de carbono formado por varios monosacáridos unidos entre sí. Ahora sabemos por unión glicosídica. Un ejemplo importante de oligosacáridos es los oligosacáridos que están en las membranas plasmáticas. Por ejemplo, acá les muestro un esquema de lo que podría ser una membrana plasmática, un pedacito de membrana plasmática de una célula animal. Hay un montón de componentes, pero lo que me interesa que miren ahora es lo que está en amarillo, ¿sí? Que son justamente los oligosacáridos. Esos oligosacáridos están mirando para el lado extracelular y tienen una función de etiqueta. Es decir, cada tipo de célula tiene un conjunto particular de oligosacáridos, que va a permitir que esa célula sea reconocida desde el lado de afuera. Por eso decimos que los oligosacáridos tienen una función de reconocimiento celular. Nos queda por último los polisacáridos. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es la celulosa, que ya les debe sonar el nombre porque lo vimos como el principal componente de la pared de las células vegetales. Vamos a analizar este esquema, empezando por acá. Esto es una célula vegetal, acá tenemos un pedacito de pared al que se le sacó una fotografía al microscopio electrónico. Como ven, acá se ven rayitas. Esas rayitas son justamente fibrillas de celulosa. Si pudiéramos agrandar más la imagen, y más, llegaríamos a ver esto que está acá, que es una cadena lineal de glucosa. Cada una de estas es una glucosa, y estas glucosas están unidas entre sí por unión glicosídica. Muchas glucosas unidas entre sí, de esta manera lineal, forman una molécula de celulosa. Justamente estas moléculas largas de celulosa se asocian para formar estas fibras que a su vez le dan estructura y le dan rigidez a la pared. Por eso decimos que la celulosa tiene una función estructural. Le da rigidez a la pared y esto le da protección y forma a la célula vegetal. Otro polisacárido parecido es la quitina. Fíjense, también es una cadenita lineal, pero no son glucosas, sino que cada uno de estos es un monosacárido parecido a la glucosa. Fíjense que acá aparece el elemento nitrógeno, que hasta ahora no lo habíamos visto. Y esta cadenita lineal también puede formar estructuras rígidas, como por ejemplo la que encontramos en la pared de las células de hongos, como estos hongos en estante que tenemos acá. También encontramos quitina en el reino animal, formando parte del exoesqueleto de estos organismos que son los artrópodos. Por eso, claramente, la quitina también tiene una función estructural. Por último, vamos a ver dos ejemplos más, que son el almidón y el glucógeno. Tanto el almidón como el glucógeno están formados por glucosas, muchas glucosas unidas entre sí. Una diferencia con la celulosa es que estas glucosas están unidas no ya solamente una atrás de la otra de manera lineal, sino que también a través de ramificaciones. Acá tenemos uniones glicosídicas de glucosas una atrás de la otra, pero acá tenemos otra unión glicosídica también que forma una ramificación. Acá hay un esquemita más sencillo de lo que podría ser almidón o glucógeno. Son moléculas muy parecidas, difieren en cuanto al tipo de ramificación, pero las dos son ramificadas. Lo importante del almidón y del glucógeno es su función. Los dos tienen la función de reserva de energía. Fíjense que acá estamos usando la palabra reserva, que significa guardar o almacenar. Justamente lo que guardan o almacenan son moléculas de glucosa, que, como vimos antes, es la principal fuente de energía de los seres vivos. Otra diferencia que podemos marcar entre estas dos biomoléculas es dónde las encontramos. Al almidón lo encontramos en las células de las plantas, y en cambio al glucógeno lo encontramos en las células de animales y de hongos. Acá les muestro por último una fotografía sacada también al microscopio electrónico de un cloroplasto.
¿Se acuerdan que los cloroplastos son organelas en las células vegetales en donde ocurre la fotosíntesis? Esto es lo que está ocurriendo en toda esta parte del cloroplasto. Pero además, acá vemos que hay en este mismo cloroplasto gránulos de almidón, almacenando justamente la glucosa que se produce ahí en el mismo cloroplasto. Bien, para finalizar vamos a hacer un repaso de algunos conceptos importantes. Dijimos que los hidratos de carbono son biomoléculas hidrofílicas, y esto es debido a la presencia de grupos oxidruros. Dijimos que los monosacáridos se unen entre sí mediante uniones glicosílicas, la unión característica de este tipo de uniones. Dijimos que los hidratos de carbono cumplen funciones energéticas y estructurales, entre otras. Y una cosa importante con la que vamos a volver muchas veces en la materia es que la glucosa es la principal fuente de energía de todos los seres vivos.